Meruem es uno de mis personajes favoritos de Hunter x Hunter. Era poderoso, astuto, brutal, comprensivo y todo tan humano, que ahorita después socializo con Hegel. Comencemos con la teoría de la autoconciencia de Hegel. Para Hegel, la forma más primitiva de conciencia es la certeza en el nivel de la experiencia sensorial. Es la experiencia de esto o aquí en lugar de clasificaciones como rojo o redondo. El enunciado de tal certeza sensorial, argumenta Hegel, es incoherente. Por ejemplo, supongamos que pronuncio la oración, aquí es de noche, la escribo, me despierto al día siguiente y la leo en voz alta. ¿Cómo es aquí la noche? De hecho, esto es muy peculiar. ¿Por qué la verdad de la certeza sensorial desaparece cuando se escribe? Hegel explica que la certeza sensorial no se puede expresar porque es conocimiento de lo particular y el lenguaje expresa conocimiento de lo general o universal. Aquí, allí y ahora no se puede expresar certeza sensorial porque hay más de uno aquí o ahora, es un universal. Entonces, ¿cómo damos sentido a los nombres propios que podríamos preguntarnos? ¿No son particulares? La respuesta de Hegel a esta pregunta fue que los nombres propios no tienen sentido porque solo se refieren al nombre en sí. Se podría seguir avanzando en este tema, pero no lo seguiré más, ya que el objetivo de este ensayo es establecer un paralelo entre la teoría de Hegel y el carácter de Meruem en lugar de criticar la filosofía de Hegel. En el siguiente nivel de percepción, la conciencia clasifica los objetos según sus propiedades universales. Esto resulta inadecuado y, por lo tanto, a nivel de comprensión, la conciencia impone sus propias leyes a la realidad. Tales leyes incluyen las leyes de Newton. Clasifican los datos sensoriales en bruto bajo conceptos como gravedad y fuerza. No son cosas que vemos que existen en la realidad, sino construcciones hechas por nuestro entendimiento para ayudarnos a captar la realidad. Más allá de este nivel de percepción está el nivel de comprensión en el que la conciencia comienza a reflexionar sobre sí misma. Sin embargo, Hegel señaló que la autoconciencia no puede existir aisladamente. Si una conciencia ha de formarse una imagen adecuada de sí misma, necesita algún contraste. Esto significa que debemos ser conscientes de algo distinto a nosotros mismos. De la misma manera, explica que tenemos el deseo de poseer esa otra entidad de la que somos conscientes. Queremos transformarlo en algo nuestro y así despojarlo de su soberanía. Todo esto suena similar a aquellos que han presenciado el arco del personaje de Meruem, ya que comenzó como un ser que simplemente satisfacía sus deseos básicos, certeza sensorial y lo particular en lugar de lo universal. Esto es evidente en la forma en que se arrancó a la fuerza del útero de su madre e inmediatamente se embarcó en una búsqueda de comida. Según Hegel, Meruem estaría en una etapa no tan avanzada de la conciencia en este punto. Es interesante notar el hecho de que Meruem no habló mucho durante los primeros días después de su nacimiento. Simplemente estaba realizando cualquier acción que pareciera satisfacer sus deseos en lugar de reflexionar sobre sus acciones o sobre sí mismo a través del lenguaje. Efectivamente, cuando comenzamos a ver más del diálogo interno de Meruem y las conversaciones con otras personas, ya no se concentra simplemente en sus deseos primarios. Ha llegado a la siguiente etapa un poco más interesante de la conciencia. Es entonces cuando lo vemos clasificando a los seres humanos y las hormigas quimeras según sus propiedades. Ahora está interesado en las diferencias entre quienes poseen y quienes no. Tal contemplación finalmente lo lleva a imponer leyes universales al mundo, como podemos atestiguar en su forma más bien extrema de darwinismo social, el poder es lo único que importa. Intenta organizar a sus subordinados y la comida que come de acuerdo con esta filosofía. Sin embargo, es bastante obvio que este modo de pensar es inmaduro. Tal inmadurez comienza a expresarse a través del deseo de poseer y destruir otra entidad. Esto se puede ver en las batallas de Meruem contra los maestros del ajedrez y Komugi. Pero incluso esas relaciones son inestables cuando vemos que Meruem destruye a los maestros del ajedrez y se agita por el hecho de que no puede vencer a Komugi. Se mantiene que esto le permite a uno ver cómo es la autoconciencia. Creía que la interacción social era crucial,
ya que un niño aislado nunca se desarrollaría mentalmente más allá del nivel de la mera conciencia sin la interacción social. Podemos observar tal crecimiento de Meruem cuando interactúa con Komugi. Comienza a notar la majestuosidad y complejidad de otros seres conscientes de sí mismos. Quiere ser reconocido como un adversario digno y se enoja cuando cree erróneamente que ella no lo considera como tal. En esto, podemos explicar que podría destruir la identidad de unos si otros no reconocen su mérito. Al igual que las naciones que necesitan ser reconocidas por otras naciones como un estado de pleno derecho, la misma conciencia necesita ser reconocida por lo que es, lo que peculiarmente la convierte en lo que es. Ya existía una nación, pero el reconocimiento la hace más completa. No obstante, incluso esas interacciones pueden ser tóxicas. Se puede decir que la autoconciencia trata de ser pura, desapegada de los objetos materiales, pero está muy apegada a su cuerpo y al de los demás. Para demostrar que no están apegados a esos cuerpos, intentan matarse entre sí. Uno puede observar esto en el intento de Meruem de apostar su brazo y la vida de Komugi por un juego de Gungi. Seguramente, tal violencia no tiene sentido. Si el perdedor muere, entonces el vencedor mata a la persona por quien necesita ser reconocido. Esta intuición llevó a Hegel a escribir su famosa dialéctica amo-esclavo. El vencedor mantiene vivo al perdedor para que pueda tener a alguien a quien pueda reconocer, el amo depende del esclavo. Este concepto es bastante revolucionario, ya que pone patas arriba los pensamientos habituales sobre esta relación. El amo es quien necesita al esclavo, pero el esclavo no necesita al amo. La esclava da forma a sus ideas en objetos y trabajo. A través de este proceso, se vuelve más consciente de su propia conciencia que se vierte en su trabajo y los objetos de su trabajo. A través de ese trabajo, aprende que tiene una mente propia. Por otro lado, el amo ve al esclavo como una cosa, por lo tanto, no obtiene el reconocimiento que necesita. De manera semejante a la dialéctica amo-esclavo de Hegel, Komugi la esclava confía en su propia identidad a través de su trabajo, Gungi. La vemos llorar por el producto de su propio trabajo, su movimiento Gungi original, porque representa su esencia. Meruem está desestabilizado por tal confianza, ya que la había visto como una mera cosa más que como un ser consciente de sí mismo. Y una vez que comienza a tratarla como un ser consciente de sí mismo, comienza a contemplar su propia identidad. ¿Cómo se llama? ¿Qué significa ser rey? En otras palabras, se vuelve más consciente de sí mismo. El viaje de Meruem y Hegel no termina con el reconocimiento de que la mente es la esencia de toda la realidad y que nuestras mentes individuales son partes de un todo que da forma y constituye la realidad. Su viaje termina con el reconocimiento de que puede elegir ser humano, que desea pasar el resto de su vida con Komugi. Esta decisión no es tan sorprendente si uno se da cuenta de que la propia Komugi es una figura existencialista. Komugi, como hemos visto, está muy en contacto con su ser. Ella mira hacia su muerte y cree que su vida es finita. Ve su vida como una serie de decisiones que toma por sí misma en lugar de lo que le dicen, por lo tanto, establece sus propios principios para su propia vida, como vemos en su voto de quitarse la vida si pierde un partido de Gungi. Es aún más significativo tener esto en cuenta y ser testigo de la elección de Meruem de estar con Komugi en lugar de cumplir su destino genético y sociocultural como un rey hormiga quimera que debe procrear con otra hembra para continuar la prosperidad de su raza. En cambio, elige a la persona más querida y esta misma elección es una lección que ella le enseñó, que la vida es una elección en lugar de lo que te dicen que hagas.